Muy buenos días a todos. Espero que estén bien hoy. Durante 7 meses, iniciando el día 23 de enero, hemos estado estudiando Primera de Corintios. ¿Qué tal? Poderoso, ¿no? Sí, que para mí ha sido una aventura, si se puede decir, estudiar Primera de Corintios. De verdad que ha sido de gran bendición. Y como hoy el Señor colocó en mí, ¿cierto? Porque no fui yo, fue el Señor que colocar como título de esta predicación, Corinto, una iglesia muy actual. ¿Cómo les parece? Como decía ahorita Edwin cuando estaba leyendo la carta de Ricardo y Rosiri, ¿cierto? Parecía que estuviera leyendo Primera Corintios, a los Corintios. Antes de empezar, quiero hacer 2 saludos a Eduardo y a Vivianita, que está aquí entre nosotros, y también por aquí me pasaron otro datico, Amparo, ¿cierto? Sí, ya viejos conocidos de la 140, no los vamos a pasar allá como nuevos, porque sé que ya conocen mucho del Señor. Sin duda hemos sido edificados con la vida de Eduardo grandemente. Para los que no conocen mucho, Eduardo trabajó muchos años en Colombia precisamente como misionero en la ciudad de Duitama, ¿verdad? Y después en Yopal. Entonces fueron de gran bendición entre nosotros y todavía por aquí 2 de los sugieres creo que son discípulos de él. Bien, seguimos. Muy bienvenidos. Esta es su casa siempre. Entonces, bueno, Corinto, como les decía, una iglesia sin duda muy actual. Entonces, como ya les había hablado, 7 meses, desde el 23 de enero estudiando esta carta a los Corintios, ¿no? Sin duda que esta carta dejó grandes principios en lo eclesial, pero también en lo personal, ¿verdad? Yo espero que haya sido así en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, fue interesante comprobar que esta iglesia de Corinto, que data más o menos del primer siglo después de Cristo, guarda muchas similitudes con nuestra iglesia actual. Cuando uno mira no solamente la 140, sino otras iglesias, hay mucha similitud. Parece que Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros hoy. Y en toda esa epístola de Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, él está contestando varias preguntas que habían. ¿Sí? Porque la iglesia estaba siendo influenciada por filosofía griega, influenciada por falsas doctrinas, influenciada por la cultura griega. Entonces, por tal razón, él empieza a responder algunas preguntas a esta iglesia de Corinto. Entonces, bueno, vale la pena hacer un resumen. No importa si nos quedamos aquí hasta las 2 de la tarde, ¿no? Vale la pena hacer un resumen de esta gran carta. Y empecemos de una porque hay mucho que hablar. Primero, ya estamos ahí. Lo primero que trata, después de un saludo donde les dice la gracia sea con ustedes, el amor de Cristo con ustedes, y les dice santos, santificados en Cristo, eran una iglesia, ¿sí? Que creían en Cristo. Pero, viene el pero después del versículo 10 y dice, algunos hermanos fueron y le dijeron, hay algunos problemas en la iglesia, y el primero es, hay divisiones. Y vamos a mirar divisiones versus unidad y armonía. Aquí entonces el versículo que Dios puso a escoger es, les suplico hermanos, dice el apóstol Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan ¿cómo? En armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. 1 Corintios 1:10. Un mismo pensar y un mismo propósito. ¿En qué? En Cristo. La iglesia no está diciendo que todos pensamos igual, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que hay un mismo pensar en Cristo. O sea, que todos luchamos por hacer la voluntad de Dios, en que todos tenemos el mismo propósito, alcanzar la estatura de Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo acá? Amén. Eso es lo que queremos. Entonces, eso debe proveer unidad, todos vamos para allá, ¿cierto? Y hermanos, no solamente en la iglesia, en su hogar, en donde sea, cualquier cosa que rompa la unidad, por favor, luchen. No permitan que nada rompa la unidad y la armonía en su casa, en la iglesia, en donde usted se mueva.
La ruptura de la unidad en cualquier escenario, según nos dice la palabra, es motivada por una actitud inmadura. En el capítulo 3, en los primeros versículos, dice, ustedes son como niños, inmaduros. ¿Y cómo se la pasan los niños? Peleando. Peleando, agarrados de las mechas allá, peleando, bravos, ¿no? Y se destaca precisamente la contienda, la competencia, cuál es el mejor, ¿no? Y la vanagloria. El gran problema de esa iglesia y de muchas otras iglesias. Y obviamente cuando hay este deseo de romper la unidad, detrás de eso hay un deseo de hacer bandos, de hacer partido. Por eso él decía, algunos dicen que son de Pablo, otros que son de Pedro, otros que son de Apolos, otros que son de Cristo. Estaban haciendo partidos. Y en este contexto de divisiones, el Señor nos advierte que un día, y eso lo hace en el capítulo 3, que aún sigue hablando del tema de la división, de que son carnales, que son inmaduros en el Señor, dice allí que un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y esas obras que nosotros hicimos en Cristo, no nuestra salvación, sino nuestras obras, van a ser juzgadas. Algunas van a ser como el heno, como la madera, ¿verdad? Que cuando pasen por el fuego se van a quemar, pero algunas serán como las piedras preciosas, como el oro, que cuando pasen por el fuego serán purificadas, y aquellos que pasen como las piedras preciosas, sus obras que pasen como el oro, serán galardonados. Obviamente, aquellos que hicieron todo por vanagloria, aquellos que formaron partidos, aquellos que se enorgullecían en el talento, en los dones espirituales que tenían, sin duda sus obras serán quemadas, aunque ellos serán salvos porque son hijos de Dios. Importante. Pasamos rápido al segundo punto. Dice, poseemos la sabiduría de ¿quién? Y el poder de Dios. Chévere, ¿no? Uy, esto no me quiere. Voy a tocar mirar. Dice 1 Corintios 1:18, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Hermano, la palabra o el mensaje de la cruz siempre, desde que Cristo entregó su vida hasta el día de hoy, para aquel que está perdido es una locura. Para los griegos eso era algo loco desde el punto de vista del pensamiento. Para los judíos era tropiezo. ¿Cómo que un Mesías que viene a salvar al pueblo de Israel muere en una cruz? Para ellos eso era una locura. Pero para los que nos salvamos, hermanos, para aquellos que creímos en lo que pasó en la cruz, es poder de Dios. ¿No creen así? Amén. Y miran que Dios no escogió sabios, Dios no escogió elocuentes, Dios no escogió a poderosos para proclamar ese evangelio de salvación. ¿A quién nos escogió? A nosotros. De lo vil y menospreciado escogió el Señor. ¿Para qué? Y ahí viene el propósito. Para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Y no solamente para avergonzar a los sabios, para que la gloria sea para Cristo. Porque la gloria no nos la llevamos nosotros, para que nadie se jacte en su presencia. Chévere, ¿no? Somos privilegiados, hermano. Tenemos la sabiduría y el poder de Dios. Tercero, vamos a mirar que la sabiduría de Dios tiene una gran diferencia versus la sabiduría del mundo. Y allí el texto dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, dice el apóstol Pablo, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino ¿de qué? Sino del poder de Dios. Eso lo estuvimos viendo en el grupo familiar de oración de Cantalejo y Gilmar el día jueves. Somos llamados a predicar el evangelio no con palabras elocuentes o llenas de sabiduría, ¿verdad?, humana, sino con el poder del Espíritu. Porque es que el que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Tal vez usted pueda con su elocuencia de alguna manera impactar la vida de una persona, pero el único que transforma vidas es Cristo a través de su Espíritu Santo. Amén. Y a veces eso se logra en la sencillez de la predicación. Por eso dice el apóstol Pablo,
La locura de la predicación. A Dios se le antojó por la locura de la predicación convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Tremendo, ¿no? Y es que lo espiritual, hermanos, debe entenderse como espiritualmente. ¿Sí? Espiritualmente. A aquella persona que no es creyente, aquellas cosas espirituales le suenan a locura. Es algo obvio, ¿no? Pero nosotros, y esto yo no sé, yo creo que uno nunca alcanza a dimensionar estas cosas, hermanos, pero dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Y porque tenemos la mente de Cristo es que podemos alabarle, porque tenemos la mente de Cristo es que podemos entenderle, porque tenemos la mente de Cristo es que podemos predicarle. Pero porque un día Él transformó nuestra vida por el poder de Dios, no por palabras elocuentes. El evangelio es muy sencillo. Para Dios la sabiduría de este mundo es vana, la sabiduría de este mundo es absurda. Hermanos, ¿para dónde va este mundo? Guiado por todos los sabios de este mundo, ¿hacia dónde va? Hacia la destrucción. Es solamente mirar las noticias para darnos cuenta que la sabiduría de este mundo está llevando a las personas a la destrucción. Cuarto, perdón si hice algunos revueltos acá, pero quería como tratar de aunar un poco los temas. El cuarto, ¿cómo resolver pleitos entre hermanos? Eso está en el capítulo 6. Digo pues, para que les dé vergüenza, dice el apóstol Pablo, ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? 1 Corintios 6, 5. Dice, ¿cómo resolver pleitos entre hermanos? Hermano, hay un dicho que dice que la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Hermano, debemos resolver los pleitos que se presenten entre creyentes sin acudir a estrados judiciales. ¿Sí? Pues, ¿quién es el que queda mal ante un estrado judicial? El nombre de Cristo y el nombre de la iglesia cristiana. Uno ve es increíble pensar un momento en que tal hermano le prestó un dinero a tal hermano, este hermano por alguna razón no le pudo pagar y este entonces viene y lo demanda ante un juez y encuentra al juez allí dos cristianos que hablan del perdón, ¿no? Que hablan de la paz, peleando por 100,000 pesos que no le pagó. Dice, ¿acaso no hay personas en su iglesia sabias que puedan dirimir estos pleitos? Pero aún Dios a través del apóstol Pablo es más fuerte, porque dice allí más adelante que incluso yo debo considerar pasar por alto la ofensa. O sea, mi hijito, si perdió, perdió. ¿Para qué la prestó? ¿Sí? Y perdonar al ofensor. Hermano, no pudiste pagarme, pero seguimos siendo hermanos. A eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Fuerte? Sí, ¿cierto? Pero eso es. Y es bueno porque lo que estamos realmente guardando aquí es el nombre de Cristo. O sea, el nombre de Cristo está por encima de los 100,000 pesos que le presté a mi hermano. Eso es lo que está diciendo allí la palabra. Amén. Quinto, inmoralidad permitida en la iglesia. Aquí vamos a unir un poquito el tema de inmoralidad sexual. Y dice allí en el capítulo 5 que ya era del dominio público, o sea, ya todo el mundo sabía, ¿sí? Que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, ¿sí? A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Pablo cita el caso de una inmoralidad, que el problema no solamente era que había una inmoralidad sexual, donde un hombre tenía a la esposa de su papá, sino que la iglesia lo estaba consintiendo. La iglesia alcahueteaba ese asunto. Ese era el problema, ¿sí? Se hacían los desentendidos. Tal vez ¿por qué? Tal vez porque el hombre era el que mejor daba ofrendas. Uno no sabe. Y en la iglesia actual pasa lo mismo. ¿Y sabe cuál es el problema? Más adelante dice el apóstol Pablo que un poco de levadura, y eso ya lo había dicho Jesucristo, leuda toda la masa. Es decir, cuando yo permito que como iglesia, y eso no solamente es para nosotros como líderes de iglesia, sino para todos los que somos iglesia, ¿sí? Cuando nosotros permitimos pecado, estamos abriendo la puerta
a más pecado. Eso era lo que estaba pasando y por eso es que el apóstol Pablo habla fuerte acá. Dice, ¿qué pasó? Que ustedes están es como tranquilos, orgullosos de lo que está pasando. ¿Ah? Al respecto, el Señor es fuerte en ordenarnos incluso que no nos juntemos con aquellos que diciendo que son creyentes, practican el pecado. No está diciendo que no nos juntemos con los pecadores, o si no, ¿cómo haríamos para predicar el evangelio? Dice que no nos juntemos con aquellos que diciendo que son creyentes, practican el pecado. Es fuerte el Señor allí. A la iglesia de hoy día no le gustan esas predicaciones. Les gusta es motivación personal, pero esto no les gusta. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy. Sexto punto, huir de la inmoralidad. Huir de la inmoralidad. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6, 18. Y cuando hablamos de inmoralidad sexual en la actualidad, no estamos solamente hablando de una fornicación y adulterio, hablamos de pornografía, hablamos de todas aquellas que están cosas que dañan profundamente, dice allí, nuestro propio cuerpo. ¿Sí? El pecado sexual tiene una connotación mayor en la palabra de Dios, no porque sea de pronto más grande que la mentira o la murmuración. No, lo que pasa es que el Señor Jesucristo y Dios Padre lo comparan con la idolatría. Con la idolatría. ¿Sí? Por eso es que en Ezequiel dice que ustedes entraron hasta el templo, hasta el lugar santísimo, ídolos, y los adoraron, les decía el pueblo de Israel. Y es tan grande lo que ofende este pecado al Espíritu Santo, y la razón está en que tú y yo somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Y cuando hay inmoralidad sexual, se dice que los dos se unen en una sola carne, es como si fueran un matrimonio. Por eso es que es tan fuerte este pecado, porque está violando totalmente y está introduciéndose en nuestro cuerpo de una manera diferente a los demás pecados. Dice que los demás pecados están fuera del cuerpo, pero este está adentro. Es tremendo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mal produce la inmoralidad sexual? A ver, cuando hay un adulterio, ¿qué dolor produce eso en la familia? ¿Qué dolor produce eso en una iglesia? Duele, ¿verdad? ¿Qué pasa con alguien que amamos tanto, tiene relaciones antes del matrimonio? Entonces por eso Dios es tan fuerte en eso y dice incluso ante otros pecados e incluso ante Satanás, ante otros pecados rechace el pecado. Hacia Satanás dice resistid al diablo y él huirá de vosotros, pero cuando habla del pecado sexual dice huyan de la fornicación. Es porque no lo podemos controlar. Lo mejor es salir corriendo. Y sigue hablando, capítulo 7.7, el matrimonio. Dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 7, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. ¿Sí? Le hacían preguntas y entre esas preguntas le dijeron, es mejor no tener relaciones sexuales. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Había una filosofía allí entre los griegos que decía, es mejor quedarse sin casar, ¿sí? Pero allí Pablo dice, mire, la verdad es que ante tanta inmoralidad, lo mejor que usted puede hacer es casarse, ¿sí? A menos que tengamos el don de continencia. ¿Cuántos tienen el don de continencia? Alcen su mano. ¿Cuántos mentirosos hay también? ¿Sí? No, mentiras. El apóstol Pablo decía que tenía don de continencia, ¿sí? O sea que sí, debe haber alguno por ahí que tiene don de continencia y gloria a Dios, pero sé que la mayoría no. Y también nos dice que como casados más adelante, no solamente basta con casarte, sino con mantener estable tu relación sexual. Dice para que no seas tentado por el diablo. O sea, hay que mantener estable tu relación sexual, sana tu relación sexual con tu esposa. Si un creyente, dice allí, ya pasa a otro punto y empieza a decir, si un creyente se separa de otro creyente, eso, recuerden que Cristian Ramírez estuvo aquí explicándonos muy a detalle este tema,
Aquí lo estoy pasando rapidito. Dice que si un creyente se separa de otro creyente debe buscar la reconciliación. O si no, quédese solo, creyente con creyente. Porque la única causal que la Biblia da de divorcio desde Génesis hasta Apocalipsis, la única causal ¿cuál es? Inmoralidad sexual. Es la única. Aunque parece que se abriera a otra, pero de eso no quiero ponerme a pelear ahorita, capítulo 7 otra vez, dice que cuando un incrédulo, o sea, dos personas están casadas y una de ellas llega a Cristo, ¿bien? Dice que si el no creyente dice, te respeto tu religión, te respeto tu cristianismo, chévere, yo no quiero saber nada de eso, pero tranquila, yo te respeto y quiero seguir viviendo contigo porque te amo. Dice que el creyente debe vivir con ella. ¿Sí? Porque de alguna manera con su conducta un día puede hacer que esta persona llegue a Cristo. Y sus hijos también crecen en Cristo. Entonces, pero si el no creyente dice, ¿sabe qué? No me aguanto su cristianismo, me cae gordo sus vainas espirituales y su vida de la iglesia, me separo, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que se separe, porque a paz nos llamó el Señor. ¿Sí? No voy a ahondar en eso, sigo, no quiero meterme en problemas. Y nos vamos por el punto 8. No seamos tropiezo al débil. ¿Sí? Y dice allí en el capítulo 8, de eso nos predicó Ferney Horta, me acuerdo mucho, verso 1b, el conocimiento envanece, pero el amor, bello este versículo, ¿no? Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad, dice en el versículo 9, no se convierta en motivo de tropiezo para los gentiles. ¿Quién era el débil? Bueno, el débil podía ser una persona inmadura en Cristo, el débil podía ser una persona que apenas estaba llegando a Cristo, el débil podía ser una persona que aún no tenía tanta comprensión de la palabra de Dios, ¿sí? El caso es que nos están llamando, si somos maduros, a amar al débil. Y resalta mucho el tema, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué dice el conocimiento envanece? Porque algunos dicen, no, yo soy muy maduro, yo no tengo todo el conocimiento, yo sé que me puedo tomar una cerveza y no interesa, y si el otro no está de acuerdo conmigo, pues de malas, ¿no? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y lo que nos está diciendo ayer el apóstol Pablo en todo este capítulo 8 es que el amor a nuestro hermano debe estar por encima de nuestras convicciones. El amor a mi hermano debe estar por encima de mis convicciones. Mi libertad en Cristo no puede ser la excusa, ¿cierto?, para hacer tropezar y caer a mi hermano. Entonces, si por amor a Él, y aquí estaba hablando de los sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Y vamos a poner el ejemplo, si está allí celebrando el Día de la Virgen del Carmen, que lo hacen los conductores, ¿verdad? Y de allá hay un pedazo de carne muy bueno, muy sabroso, barato. Pues si usted está solo y no tiene problema con el tema, porque dice el ídolo, dice el apóstol Pablo, el ídolo no es nada, pues cómaselo. Pero si al lado está una persona débil que dice, wow, eso fue sacrificado a la Virgen del Carmen, y usted se lo va a comer, ¿usted qué debe hacer? No lo coma. Por amor a su hermano, así usted diga, pues para mí no es problema, eso sería orgullo. No, por amor a mi hermano, no lo como. Y eso es lo que está diciendo el capítulo 8. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el capítulo 8. Vamos al punto 9 y dice la defensa de Pablo como apóstol y sus detractores. Eso lo vemos en el capítulo 4 y lo vemos en el capítulo 9. Eso es bien largo, voy a tratar de resumirlo muy rápido. Y dice Eclesiastés 4:4 que la excelencia produce envidia. Sea usted excelente en su trabajo, sea usted excelente en su estudio, sea usted excelente en su vida espiritual. ¿Y eso qué va a generar? ¿Aplausos? No, muchas veces genera envidia, y creo que lo hemos comprobado muchas veces, lastimosamente. Y ese era el caso del apóstol Pablo, ¿no? El trabajo de Pablo en Corinto fue grande, ¿sí? Muchas personas llegaron a Cristo por él. Y es bien hermoso ver acá lo que dice el apóstol Pablo en esos 2 versículos. Dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor,
¿no son ustedes el fruto del trabajo en el Señor? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. O sea, todos esos convertidos en Corinto eran el sello de que él era un apóstol nombrado por Cristo. Sin embargo, algunos no lo reconocían. Incluso algunos que habían sido discipulados por él, es lo que nos da a entender el capítulo 4, se enorgullecieron y como que decían, ya no necesitamos a Pablo, nos defendemos solitos. Porque la iglesia tenía un problema de orgullo tenaz. Bien, entonces allí vemos que sus detractores murmuraban que él no era apóstol, pero él presentaba su defensa. Lo tuvo que hacer muchas veces. Y tal vez la iglesia de Corinto fue una de las más fuertes con él. Él está diciendo allí también, miren, yo tengo derecho a tener una esposa, tengo derecho a vivir del evangelio, porque desde el Antiguo Testamento dice que el obrero es digno de su salario, que no pondrás bozal al buey que trilla. Pero sin embargo, ¿saben qué, hermanos corintios? Por amor a ustedes no voy a recibir un peso de ustedes. Y es en ese contexto que él al final dice, por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser desclasificado o no clasificado, ¿cierto? De esos versículos que lo sacan totalmente del contexto para usarlo para otras cosas, pero que realmente está diciendo, yo me negué por amor a ustedes y no recibo tal vez esa bendición, pero ¿y saben también por qué? Porque Pablo sabía que su recompensa no viene de los hombres, sino viene de Dios. Amén. 10. Idolatría, inmoralidad sexual y desenfreno van de la mano. Capítulo 10, versos 1 al 22. En Corinto, y seguramente en muchas personas de la iglesia, incluso de hoy día, ¿sí?, sucedía que las personas participaban de celebraciones paganas y al otro día venían y tomaban de la cena del Señor. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo allí les dice, vamos a mirar lo que dice allí, dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, hablando del pueblo de Israel. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces, pasaba eso. Y tal vez hoy un creyente de Barranquilla me puede entender más esto. Toda fiesta pagana, y pensemos en el carnaval de Barranquilla, pensemos en esas fiestas que hacen en los pueblos, al famoso patrono del pueblo, ¿no?, que por la mañana lo sacan ahí, oran, rezan el rosario, pero por la tarde están borrachos, esmariguanados y de toda esa vaina, y por la tarde, pues ya sabemos qué están haciendo, ¿no? Por eso es que los niños en Barranquilla todos nacen a los 9 meses de febrero, porque eso va de la mano. Desde Éxodo 32, cuando el pueblo hizo un becerro de oro, dice que el pueblo se entregó al desenfreno y hubo inmoralidad sexual. Y se emborracharon igual, porque a eso es lo que trae la idolatría detrás. Entonces, lógico, el Señor dice, ¿cómo ustedes van a participar de la mesa de los demonios y al otro día van a participar de la mesa del Señor? Eso no tiene lógica, y eso creo que nos habla en la práctica. ¿Qué estamos haciendo nosotros fuera de la congregación? ¿A qué celebraciones vamos? Punto 11. Y miremos allí el filtro para tomar decisiones, capítulo 10, 23 al 33. Allí en este capítulo y en esa parte del capítulo 10, sin duda encontramos un filtro muy bueno para cuando tú necesitas tomar una decisión que en la Biblia no es muy clara, ¿sí? ¿Me debo casar con Antonio? Pues no vas a encontrar un verso que te diga así, cásate con Antonio. ¿A ti te toca qué? Filtrar eso, mirar si realmente es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo filtro? Aquellas cosas que no son muy claras, ¿verdad? Y dice el verso 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, pensemos en algo. Pensemos en, estoy sin trabajo,
y me ofrecen trabajar en una licorera, ¿sí? Trabajo de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana en una licorera, todos los días, hasta el domingo, ¿sí? Muy cerquita donde están todas las discotecas. Salió esa oportunidad de trabajo tan buena, ¿no? ¿No? ¿Me conviene? Algunos llegan y me preguntan, oiga, ¿dónde está ese trabajito? Segundo, dice, todo me es lícito, pero más no todo me conviene, más no todo me edifica. Aunque ¿es lícito trabajar en una licorera? ¿Me edifica? ¿Será que yo voy a crecer hartísimo en Cristo allí? No, es que mientras vendo el aguardientico, yo estoy leyendo 1 Corintios. En 1 Corintios 6:12 dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y la tercera pregunta es, ¿eso me esclaviza? ¿Será que ese trabajo me va a esclavizar? Yo conozco trabajos que esclavizan a la gente. No les permiten ni ir el domingo a la iglesia, ni reunirse con los hermanos, nada, te esclaviza. Cuarto, en el verso 28, ¿sí? No seáis tropiezo a nadie. Lo que estoy haciendo es tropiezo para otro. Si pasa allá, mi amigo Sebastián, por la licorera y está el pastor de la iglesia allá vendiendo licores, ve el Charlie, consiguió trabajo. Chévere, 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 chévere. No, o sea, esto se cae de la lógica. Y el quinto sí te pega en la cabeza con lo que sea. ¿Ese trabajo le da la gloria a Dios? ¿O esa mujer que quieres conseguir para tu vida le da la gloria a Dios? ¿O ese estudio que quieres hacer le da la gloria a Dios? El filtro. Páselo por ahí si tiene alguna decisión importante de estos días. 12. Consejos para el culto congregacional. Aquí me voy a meter en camisa de once varas otra vez. Bueno, entonces, allí en el capítulo consejos para el culto congregacional, dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo, 1 Corintios 11:3. Allí realmente lo que empieza Pablo es a decir, durante el culto, cuando ustedes se reúnan, ustedes deben tener una actitud de reverencia y de respeto total a Cristo. Eso es lo que va a empezar a decir de aquí en adelante, ¿sí? Y empieza diciendo que hay un comportamiento que el hombre debe tener y que la mujer debe tener que son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios les dio un rol diferente. Esto es algo que nos cuesta entender en esta iglesia moderna, ¿verdad? Pero Dios nos dio un rol diferente. Y no nos lo dio en el capítulo 11, nos lo dio desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos un rol diferente. Yo tengo el rol de ser sacerdote en mi hogar. Tengo el rol de ser líder espiritualmente y eso no me hace mayor a mi esposa, porque mi bella esposa es mi ayuda idónea. Eso es lo que ella hace y es el rol que ella hace perfecto. ¿Y lo hace para quién? Para Dios. ¿Y cómo estoy cumpliendo yo mi sacerdocio? Sería la pregunta. Esa sería la pregunta, ¿verdad? Después nos habla de algo que es el uso del velo. El uso, sin duda, el velo es un mandamiento que tiene un principio y tiene una práctica, ¿verdad? El mandamiento es cubrirse, la práctica es usar un velo, pero ¿cuál es el principio? Está ahí detrás. El principio es entender que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. O sea, si yo no entiendo eso y me pongo un velo, si yo no entiendo eso como si fuera mujer y me pongo un velo, no estoy haciendo nada. ¿Sí? Nada estoy haciendo. Lo más importante aquí es entender el principio y vivirlo. Porque hablo a las mujeres, ¿de qué sirve ponerse un velo si tú no respetas el sacerdocio de tu esposo? Aquí en esta iglesia respetamos las convicciones. Si tú entiendes este mandato, si entiendes este principio y quieres mantener la práctica, ponte el velo. Aquí nadie te va a decir que no, porque eso lo respetamos. Respetamos las convicciones. ¿Perfecto? Pero lo más importante,
Guarda el principio. Guarda el principio. Punto 13. La cena del Señor es un acto de máxima adoración y reverencia. Y leemos allí. Así que cada uno, dice en el verso 28 y 29, debe examinarse, está hablando de tomar la cena, asimismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir, o sea, sin entender el cuerpo, come y bebe su propia condena. Pablo está exhortando aquí a los corintios, dice, en esto que les voy a decir no los voy a felicitar, al contrario, los voy a exhortar. ¿Por qué? Porque ustedes hacen unas fiestas ágape, donde cada uno lleva su comida y comen de gula, otros llevan su vino y se emborrachan, e incluso comen delante de los pobres y no les dan, porque eso es lo que Pablo les estaba diciendo. Y en medio de esas comidas ágapes, en medio de esa borrachera y todo lo que estaba pasando, tomaban la cena del Señor. Y entonces Pablo les dice, qué pena, les voy a recordar. Y más adelante empieza a recordar lo que Cristo dijo, que levantaba ese pan y decía, este es mi cuerpo, el cual ha sido entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y después tomaba el vino y decía, este es mi sangre, o representa mi sangre, la sangre del nuevo pacto, ¿sí? Cuando tomen de ella, recuerden, acuérdense de mí, háganlo esto en memoria de mí. Y tiene algo bello además, dice que al final dice que tenemos que guardar esta práctica, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. ¿Qué quiere decir? Que el Señor viene. Amén. Maranata, el Señor viene. Eso es lo que está allí diciendo. Entonces, cuando uno entiende este contexto del capítulo 11, lo aplica bien, porque lastimosamente es un texto bien mal aplicado en las iglesias hoy día, ¿sí? Dice en ese contexto que todo lo que hagamos, ¿sí?, para el Señor merece suprema reverencia y un respeto profundo. Cuando tomamos de la cena del Señor, eso no es simplemente comer pan y tomar un poco de jugo de uvas, eso no es. En este contexto, tomar indignamente la cena es que yo no estoy entendiendo o no estoy discerniendo mientras me tomo este símbolo, no estoy entendiendo el gran significado que tiene, significado por el cual tú y yo somos salvos. El pan representa ese cuerpo que el Señor entregó en la cruz y esa sangre que Él derramó allí, el vino. Entonces, el problema, hay personas que piensan, no, lo que pasa es que un minuto antes tengo que confesar todos los pecados que hice desde el lunes, ¿no? Eso es una práctica católica. Allí lo que está diciendo es, usted sí entiende lo que está haciendo y lo está haciendo con la reverencia que se merece Cristo. ¿O será que mientras toma el pan está diciendo, ay, con ese vestido que se vino Alejandra, le queda como grande, ¿cierto? O de pronto mientras está comiendo allí está diciendo, hoy juega Santa Fecito lindo contra el Tolima, ¿cómo le irá? Lo hacemos a veces de una forma, ya porque se vuelve una práctica, entonces se vuelve algo ritual, religioso, y no lo hacemos con la reverencia que Cristo merece. Y esta es la exhortación. Dice que incluso en la iglesia de Corinto era tanta la desfachatez que habían algunos que habían muerto y otros estaban enfermos. Entramos al capítulo 12 y hablamos de dones espirituales. ¿Qué dice allí? Ahora bien, hay diversos dones que son dados, ¿cierto? Pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas, en todos. Hermano, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene al menos un don espiritual. ¿Cuál es el don que tú tienes? Pregúntate un poco, ¿sí? Y dejando un poco al lado el tema si aquí somos cesacionistas o continuistas, más bien lo que yo les pregunto es, ¿ese don que el Señor te dio, lo estás poniendo al servicio de la iglesia? Sí, porque a veces nos enredamos en que, ay, que ese don, ¿será que todavía está o no está? Pero ¿el don que tú tienes está al servicio de la iglesia hoy día? ¿O lo tienes ahí escondidito? ¿Ah? Eso es más importante. Los dones que nos han sido dados no son para enorgullecernos. Dice ahí en 1 Pedro que los dones espirituales que el Señor nos da son para edificar la iglesia. ¿Sí sabía usted eso?
Son para eso. Y por eso inmediatamente entra al punto 15, el cuerpo de Cristo. Y allí en el verso 27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. 1 Corintios 1:27. La iglesia es comparada con el cuerpo humano, donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Con esos dones que nos han sido dados, cada uno de nosotros como miembros del cuerpo debemos prestar una función. ¿Bien? Eso es lo que está diciendo. Algunos sin duda somos, no sé, tal vez somos el dedo índice, no es porque estemos acusando, no. Algunos somos corazón, algunos somos ojo, algunos somos brazo, algunos somos tóxicos, ustedes somos el hígado, no mentiras. Un mal chiste. ¿Sí? Pero todos cumplimos una función dentro del cuerpo. Ahora, la idea de que cada uno cumpla su función en el cuerpo es que todos unidos, usando los dones espirituales que el Señor nos ha dado, crezcamos. ¿Para llegar a qué? A la unidad de la fe. ¿A la estatura de quién? De Cristo. Hermano, yo necesito de tus dones para lograr un día llegar lo más cerquita de ser como el carácter de Cristo, y tú necesitas de mí. Pero tenemos que poner por eso los dones al servicio del Señor. ¿Sí? Porque un cuerpo crece al mismo tiempo, crece completo, no crece la mano chiquita y el resto del cuerpo creciendo grande, no. Eso sería un cuerpo deforme, un cuerpo que no es sano. 16, la preeminencia del amor. Entonces, versículos bien conocidos, el amor es, ¿usted es paciente? El amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Allí el apóstol Pablo, hablando en un lenguaje irónico, dice, y se nota que es irónico porque dice tres cosas que son en la práctica ilógicas. Dice, si tú hablaras como un ángel, no está diciendo que uno puede hablar como un ángel, como algunos piensan. Si tú hablaras como un ángel, pero no tienes amor, es como esa batería bien mal tocada. Resuenas, retiñes. Si tú tienes una fe que puede mover a Monserrate y ponerlo por aquí en Suba, pero no tienes amor, de nada te sirve. Si tú tienes una fe que das tu cuerpo como mártir para ser quemado, pero no tienes amor, no tiene ningún valor. Entonces le está diciendo a los corintios que se la pasaban peleando haciendo partidos y todo eso, en su orgullo, en su vanagloria, en su inmadurez, les está diciendo, hermanos, de nada te vale los dones, los talentos, tu elocuencia, tu filosofía, tu sabiduría, si no tienes amor al Señor y a los que te rodean. Mire que lo dice después del cuerpo, porque por eso es que personas muchas veces de pronto ni entienden el privilegio de servir en el cuerpo porque no aman a los demás. Ahí está el tema. O sea, esto viene agarradito, amarradito cada pasaje. ¿Sí? Entonces, primero a los Corintios sin duda está describiendo el carácter de Cristo. Porque cuando tú lees lo que acabé de leer, lo que está ahí atrás, ¿quién está ahí descrito? Cristo. Ese es el amor sacrificial con el cual Él nos amó y murió en una cruz. Ese es el carácter de Cristo, pero Dios quiere que tú tengas ese mismo amor. Allá en tu hogar, ¿cómo te comportas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres? En tu iglesia, ¿cómo te comportas? Es con ese amor, ¿sí? Y al final dice, los dones un día van a cesar. Seguramente el día que venga Cristo cesaron todos los dones, ¿verdad? Pero el amor va a permanecer. Y tres virtudes distinguen al cristianismo: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es, amén, que nos amemos unos a otros. Advertencias ante el don de lenguas y profecía, capítulo 17, y de esto Cristian habló bien profundo, solamente lo voy a pasar por un poco rápido. Dice, sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. ¿Bien? El principal de los objetivos, como ya hemos hablado, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, es edificar al cuerpo de Cristo.
Por eso Pablo coloca el don de profecía por encima del don de lenguas. La profecía es lo que hacemos hoy, predicar la palabra. ¿Mm? Y lo pone por encima de el don de lenguas cuando ese don se hacía sin un intérprete al lado, o sea, de nada servía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice Pablo, es preferible hablar 5 cosas comprensibles, 5 palabras comprensibles, que 1000 que no comprendo. Eso es apenas lógico. Si yo les estuviera dando esta charla en ucraniano, ¿ustedes qué me hubieran entendido? ¿Les hubiera edificado? Seguramente hubieran salido diciendo, uy, Carlos habla ucraniano, pero qué hora más aburrida, ¿verdad? La palabra lenguas en este pasaje me llama la atención porque es la misma palabra que se usa en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y sobre algunos hermanos en la iglesia y ellos empiezan a hablar en idiomas. En idiomas. Que la gente que estaba dijo, ¿y estos de dónde? Están hablando mi idioma. Y predicaron el evangelio en el idioma y en la lengua de cada uno de los que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés en esa época. Ellos lo entendieron. Y es la misma palabra, es la palabra glosas, es la palabra de una lengua que es conocida. Por eso es que cuidado con pensar que usted puede hablar como un ángel, porque Pablo estaba hablando en una figura literaria irónica. Es absolutamente lógico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, era un don sobrenatural. Porque ellos podían hacerlo, pero necesitaban de un intérprete que igualmente, de una forma sobrenatural, podía traducir lo que este hombre estaba diciendo. Entonces les dice, vea, si usted habla en lenguas, pero no tiene traductor, mejor quédese callado. Porque nos interesa más que el don sirva para edificar. Y lo compara con un instrumento. Si yo toco un instrumento que no sé tocar, les va a sonar horrible y no van a entender yo para dónde voy. Y lo compara con la trompeta de guerra, ¿cierto? De la misma manera, si tú hablas en una lengua inentendible, no va a servir de nada para la edificación de la iglesia si no hay si no hay alguien que esté traduciendo lo que está diciendo. Punto 18, culto en orden y decentemente. Bien, y aquí dice en el verso 33a del capítulo 14, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de orden y de paz. Desde el capítulo 11, Pablo está resaltando la reverencia y el respeto que debemos observar cuando estamos reunidos como iglesia. Y en este contexto nos enseña que Dios es un Dios de orden. Aquí Cristian nos hizo una ilustración muy chévere y es que todos hablábamos como loras al tiempo y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Hablaban al tiempo. ¿Por qué hablaban al tiempo? Por su misma vanagloria. Yo hablo más duro, yo soy más elocuente, yo hablo mejor, ¿sí? Entonces todos hablaban al tiempo para mostrar cuál era mejor y el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes como una jaula de loras, pero nadie está entendiendo. Hablen por turnos y les muestra que el orden que incluso hay en un culto que para mucha gente es aburrido, tiene una razón de ser, porque es que Dios es un Dios de orden. Seguimos. Punto 19, la resurrección, doctrina fundamental, capítulo 15. En los primeros versículos, hasta el versículo 11 de ese capítulo 15, Emmanuel daba esta predica y nos decía algo importante. Un evangelio predicado sin tener en cuenta la resurrección no es evangelio. O sea, si usted le predicó a alguien, ay, que Cristo es muy lindo, que Cristo es muy bueno y que lo va a llenar de plata y que le va a dar beca, usted no hizo nada. Si usted le dice que es un pecador, que necesita arrepentirse y que Cristo murió por él en la cruz, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, eso es evangelio. Y que él también un día puede resucitar. Pues por eso promete vida eterna, si no, no sería vida eterna. Segundo, vino Ferney y trató sobre que sin resurrección nuestra predicación y nuestra fe es vana. Hermanos, si no hay resurrección, apague y vámonos. Comamos y bebamos que mañana morimos. ¿Qué hacemos aquí reunidos y hasta arriesgando nuestra vida cuando predicamos el evangelio si no hay resurrección? ¿Para qué? Podríamos ser musulmanes y cualquier cosa y la misma daría.
Pero nuestra esperanza es que un día el Señor vendrá, amén, y transformará nuestro cuerpo y venceremos la muerte y venceremos el pecado y tendremos un cuerpo similar al de Cristo por la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Ahí termina el capítulo 15. Ya vamos a terminar, por fin dirán, ese Carlos casi no quedó acá, pero la idea era hacer un pequeño resumen, pero hacer un pequeño resumen de todo un libro pues no es muy fácil. Punto 20, la importancia de la generosidad y el privilegio de ofrendar. Eso lo vimos aquí fresquito hace 8 días con Camilo Rubio. Entonces dice allí, en los versos 2 y 3, el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a ustedes, a los que hayan aprobado entre ustedes, y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Y allí veíamos que Dios a través del apóstol Pablo nos enseña la importancia de ser generosos. Segundo, que nuestra prioridad en todas las áreas de nuestra vida, incluso en las finanzas, es Cristo. El primer rubro de nuestras finanzas, ¿quién lo tiene? Cristo. Si no lo tiene, tal vez en otras áreas de tu vida estás igual. Es el primer rubro. No sé tú cuánto das para la obra del Señor o cuánto das cuando sabes que hay una persona en necesidad. Aquí los hermanos de Jerusalén estaban pasando por persecución y por hambre, por desnudez. Y Pablo estaba recogiendo un dinero para esos hermanos. ¿Sí? Entonces, es un tema de cuán generosos somos y en dónde está Dios como prioridad en mi vida, incluso en las finanzas. Y por último, en los versos 5 al 24, vemos algunos encargos y menciones finales, donde destaco los versos 13 y 14. Dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Pablo promete que irá a Corinto para visitarlos por un tiempo, pero que en ese momento tenía un trabajo en Éfeso tremendo. Dios había abierto puertas del Evangelio, y eso es verdad cuando lo vemos en Hechos de los Apóstoles, a pesar de la persecución, y muchas personas llegaron a Cristo por la predicación del apóstol Pablo. ¿Sí? Después, tal vez por su juventud y personalidad un poco tímida, Pablo recomienda a Timoteo, dice, oiga, atiendan bien al muchacho allá, ¿no? Porque es que él es como tímido, él es como tocado también, no mentiras, ¿sí? O sea, atiéndanlo bien, atiéndanlo con amor, ¿sí? Atiéndanlo con amor, a Timoteo. Pero me encanta, como les decía, lo que dicen los versos 13 y 14, porque cierran de una manera sabia esta carta, pues los corintios durante toda esta epístola habían sido animados por el Señor a través de Pablo a esto. ¿A qué? A mantenerse alerta. ¿Alerta de qué? De no romper la unidad y la armonía por estar peleando. Alerta también a las falsas doctrinas, porque mire que después dice permanezcan firmes en la fe. O sea, no se desvíen de la fe detrás de filosofías humanas o detrás de doctrinas falsas que los maestros traían, los falsos maestros. Dice, sean valientes y fuertes. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia predica a Cristo, va a resistir o va a tener que soportar persecución. Sean valientes y fuertes. Y por último les dice lo que ya les dijo en 1 Corintios 13, hagan todo con amor, porque si lo hacen sin amor, de nada sirve. Y eso me hace pensar en algo. ¿Cómo estoy haciendo las cosas aquí en 140? ¿Las hago para que me vean? ¿Los hago porque, no sé, estoy pensando en un premio mayor? ¿O las hago porque amo a Cristo y los amo a ustedes como hermanos? Sin duda es una exhortación para nosotros. En una iglesia que el Señor ha bendecido con 2 cultos, con muchos dones espirituales como la 140, que esa bendición no se nos vaya a subir a la cabeza como se le subió a la iglesia de Corinto. Que no hayan divisiones. Somos una iglesia llamada a la unidad y a la armonía, a mantenernos alertas, a estar firmes en nuestra fe, a permanecer firmes allí en esa fe que el Señor nos ha dado, a ser valientes y fuertes predicando el Evangelio, pero a hacer todo con amor.
Y por último, Pablo destaca algunas personas, ¿sí?, que colaboran con la expansión del Evangelio, incluso con sus ofrendas, y que eran dignas de reconocimiento, eran colaboradores de Pablo. No solamente expandiendo el Evangelio, sino con dinero. Y cita a Estefanas, no a Estefanía, sino a Estefanas, a Fortunato y a un tal Acaico. ¿Sí? Pablo, como al principio de la carta, me encanta que cierra con una palabra preciosa. Dice, él lo saluda y lo saluda como siempre en las cartas de Pablo, lo saludaba deseándoles que el Señor los siguiera bendiciendo con su gracia. Y es que, hermanos, una iglesia sin gracia, sin la gracia de Dios, no va a ningún lado. Necesitamos la gracia para ser salvos. Necesitamos la gracia por la cual hoy estamos aquí. Necesitamos la gracia que hace que respiremos un segundo más. Y necesitamos la gracia para hacer una iglesia que glorifique a Cristo, que era la exhortación que Dios a través del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto. Al final les expresa ese gran amor que tiene por ellos, como un papá. O sea, yo les pegué su regañito ahí duro, pero yo los amo. ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Y los dejan que se desordenen y hagan lo que quieran? No. También les llaman la atención porque los aman, porque quieren corregirlos para que anden en el camino recto hacia Cristo. Amén. Señor, te doy gracias. Gracias por estos 7 meses estudiando esta preciosa epístola que tú escribiste a los Corintios, Señor. Gracias, Señor, porque aprendemos tantas cosas, Señor, y lo primero que aprendemos es que debemos dejar el orgullo a un lado, dejar la vanagloria a un lado, que el amor hacia ti y hacia los hermanos tiene mucho más valor, Señor, que mis convicciones, que mis dones, que aquellas cosas que a veces hago para la iglesia, pero que no las hago realmente de una forma sincera como para ellos, sino por vanagloria. Perdónanos, Señor, si en algún momento de esta vida hemos estado buscando prosélitos, buscando hacer partido y tratando de hacer división. Que vivamos en armonía como tú nos pides, Señor. Que esa iglesia de la 140 cada día sea más unida en ti. Que crezca cada día más como el cuerpo de Cristo para alcanzar el carácter de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos, necesitamos de tu gracia. En tu santo nombre he orado. Amén. El Señor los bendiga.